amigos de YouTube, suscribiros a mi canal. Buenos días y bienvenidos una semana más a un episodio de mi vida con 12 cachorritos y Sella. Hoy los cachorritos hacen un mes. Estoy segura de que tenéis un montón de preguntas de cómo hemos pasado este mes entero viajando y desplazándonos en Irán con estas 12 criaturitas ahí dentro. Así que hoy os voy a explicar cómo ha sido el proceso, la adaptación de ellos al camión, de nosotros a ellos y sobre todo de cómo ha sido vivir todo esto en Irán. Antes de empezar el vídeo quería dar las gracias a todas esas personas que han dado de su mano y han apadrinado uno de estos cachorritos. Por el momento hay 6 apadrinados y no os imagináis lo agradecida que estoy de que me apoyéis y que apoyéis a que estos pequeños cachorros tengan una vida mejor. Y bueno, si vosotros también queréis apadrinar uno, porque todavía quedan unos cuantos, os dejo el link en la descripción de Patreon y Tipeee para que podáis hacerlo. Muchas gracias, amigas, muchas gracias. Empecemos por el inicio. Los que ya estabais aquí en el vídeo anterior visteis el parto de Sella. Os dije que habían salido 14 cachorritos. Tuvimos algo de mala suerte y 2 de los cachorritos fallecieron. El primero nació sin respiración y como en otros que también nacieron sin respiración, les intenté reanimar, pero bueno, tristemente no pude hacer que respirara y el segundo murió aplastado el segundo día por Sella. Yo sé que esto es algo que sucede a menudo en las camadas de perros porque por eso son tan numerosas y sé que es algo completamente normal. Pero bueno, no puedo evitar que a mí en ese momento, cuando les enterramos en el parque donde estábamos aparcados, me diera muchísima pena y muchísima angustia porque al final te sientes no culpable, pero responsable de no haberles podido ayudar. Quitando eso, me siento bastante afortunada de que al menos estos 12 están completamente saludables. De los 12 tenemos 7 chicas y 5 chicos, de los cuales 2 todavía son muy pequeñitos, pero los demás son tan grandes y tan gorditos ya como ella. Mirad qué guapa, qué cosita más bonito. Son todos preciosos, es imposible elegir uno. La primera semana fue difícil y fácil al mismo tiempo porque al principio Sella se ocupaba un montón, de hecho 100% de los cachorros, y nosotros no teníamos que hacer nada más que admirar la belleza de lo que es la madre con ellos y era... no tengo ni palabras. Pero por el otro lado fue complicado porque teníamos que luchar contra las moscas debido a que Sella perdía mucha sangre y muchos fluidos multicolores. Atraía bastante a las moscas, entonces en nuestra batalla contra ellas teníamos que limpiar constantemente y eso suponía que teníamos que desplazar a los bebés. Utilizamos como un cubo donde podemos poner 6 bebinos dentro y para desplazarles más fácilmente. Y bueno, eso fue un poco lo peor de la primera semana, que teníamos que estar limpiando pues básicamente 24 horas. Como tips os quiero decir que si vuestro perro después del parto pierde cualquier tipo de fluidos, incluso sangre, durante 40 días es completamente normal. Y también deciros que ese fluido verdoso que pierden es a causa de la placenta de los bebés y que es súper difícil de quitarse de los tejidos, así que si vuestra perra está a punto de parir, os recomendaría que utilizarais un tejido que sea muy cómodo pero que no queráis utilizar nunca más, porque lo vais a tener que tirar después, porque ni con lejía hemos quitado esas manchas. Nosotros hemos comprado dos dratos. 2 coberturas. Hemos comprado 2 coberturas. Y las hemos tenido que tirar. La segunda semana tampoco fue sencilla porque tuvimos que desplazarnos 2 veces con el camión, fueron los 2 primeros viajes de los bebés, porque primero tuvimos que ir a gestionar nuestra extensión de visa a la ciudad y desde la ciudad vimos que era bastante complicado quedarnos más días y nos decidimos desplazar hasta la playa para celebrar mi cumpleaños y también la primera salida de los bebés. El viaje fue bastante tranquilo, la verdad que estoy sorprendida de lo fácil que fue adaptar a los bebés a lo que es el ruido del motor, no estaban asustados, la verdad todo fue bastante sencillo. Primera parada oficial, vamos a echar diésel y rellenar el agua, los bebés están como quieren, o sea, mirad señores, qué gente. Los bebés viajeros, señores.
Una vez llegado a la playa, fue la primera vez que los bebés salieron a la calle y tocaron la arena por primera vez. Hoy es el primer día que los bebés van a ir a la calle, por primera vez. La parte negativa de esto es que no nos dimos cuenta, pero los bebés sienten mucho el cambio de temperatura. Nosotros no pensábamos que en la playa fuera a hacer tanto calor, pero es que las temperaturas doblaron de alrededor unos 10 grados y la humedad subió como un 30%. Los bebés empezaron a encontrarse bastante mal, incluso a un momento que nosotros pensábamos que corrían un riesgo y sopesamos la posibilidad de desplazarnos al día siguiente. Estábamos en Shiraz. Hemos viajado hacia el sur 200 kilómetros, hace un calor que estoy sudando, no como en Irak, pero hace calor, unos 35 grados a lo mejor. Los bebés no pueden más con su vida. Voy a tener que volver al norte. Pero no tuvimos que hacerlo porque el segundo día pues se encontraba muchísimo mejor. Bueno, pues aquí les veis que ya están súper grandes y súper espabilados, que se suben encima de mí, intentan trepar hacia ella, caminan súper bien, saben dónde hacer pipí y dónde no. Estamos viendo todos unos señoritos ya no son bebés, ahora son perritos. La vuelta a la ciudad fue todo un challenge porque los perritos ya se habían acostumbrado a estar en el exterior y pasar el día entero al interior en el nido no les hizo mucha gracia, pero era una parada que teníamos que hacer sí o sí. ¡Ay! Porque teníamos que seguir gestionando los papeles de nuestra extensión de visa y sobre todo teníamos que encontrar comida porque aquí en Irán no es sencillo encontrar comida para perros porque bueno, los perros están prohibidos en este país, así que aparte de darnos cuenta de que tener un perro aquí es un lujo y solo los ricos pueden permitírselo porque el pienso de peor calidad, que es bastante calidad horrible, cuesta 30 euros. Que la verdad es la primera vez que vemos esos precios. El pienso que nosotros comprábamos en Turquía a los perros, que es de una calidad mediana, aquí cuesta entre 110 euros y 140 y en Turquía nos costaba alrededor de 35 euros. Para que veáis un poco cómo es el estilo de vida que puede llevar una persona que tiene un animal, que no todo el mundo puede permitirse uno. Así que para nosotros fue bastante complicado el hecho de encontrar comida porque tampoco hay muchos pet shop y sobre todo encontrar comida de buena calidad porque en Irán hay un problema muy grande y si venís tenéis que tener mucho cuidado con ello. Hay ciertas marcas de comida que son bastante perjudiciales para el hígado de los perros. O sea que básicamente pasamos un día entero de pet shop en pet shop y recorrimos todas las tiendas de animales de la ciudad para encontrar comida para estos bebés y sobre todo para Seiya, que necesita una alimentación bastante especial ahora que está amamantando. ¿Vamos a comer? Bueno, una de las cosas más importantes es darle una buena alimentación a Seiya porque bueno, con 12 churumbeles que la están chupando la vida, pues le damos como unos, no sé, 600 gramos de pollo en la mañana y 300 en la noche y como 400 gramos de hígado de pollo hoy, un huevo con la cáscara incluida pero en trocitos porque si no, no os la come. Seu, venga, siéntate, enséñale a la gente de YouTube qué buena eres. Seu, venga, enséñales. Oh, ¡qué bien! Choca. Muy bien, venga a comer. Ven a comer. Placa. Ven a comer. Vale, que aproveche. La flaquita, para que no esté celosa, la ponemos también un poquito de pollo, un poquito de atún, depende del día. Están empezando a morder absolutamente todo. Así que creo que va a empezar a ser el momento de encontrar sus familias de adopción para que puedan tener una casa donde jugar y destrozar cosas que no sean la nuestra. La buena noticia es que aunque, como os he dicho antes, Irán es un país donde los perros están prohibidos y yo de verdad pensaba que iba a ser muy difícil encontrar dueños buenos para ellos, hemos encontrado bastantes personas interesadas. Nosotros queremos estar seguros de que estas personas van a ser unas buenas familias para ellos, porque como os he dicho, tener un perro en Irán es un lujo. Bueno, a veces parecemos muy pesados, la verdad, preguntando a la gente preguntas un poco comprometidas, como de qué trabajan, cómo es su casa, si tienen jardín, si viven en un apartamento.
porque no queremos que un día de verdad el gobierno iraní se ponga duro con el tema de los perros y los prohíba completamente en la calle. Entonces esos perros que viven en un apartamento o que son personas que no tienen un espacio suficiente como para cuidar de ellos, les abandonen, y no queremos que eso suceda. Así que de las, no sé, 20 personas que nos han pedido perritos, hemos encontrado de verdad unas 4 personas. Dentro de 2 semanas van a tener una nueva familia de acogida, cosa que me da mucha lástima porque son mis perritos. Pero creo que las personas que les van a acoger son muy buena gente y les van a cuidar muy bien. Todos tienen casa con jardín, así que van a ser perros protectores y van a tener unas familias muy chachis, pero bueno, eso ya os los contaré en el próximo episodio. Una de las cosas que más me está sorprendiendo y más placer me da ver es que Flaca ha acogido a estos cachorros como una verdadera abuela. Normalmente a Flaca no le gustan los bebés, pero ellos de verdad les limpia, les falso amamanta, duerme con ellos, les hace cariños, juega con ellos. De verdad está haciendo un trabajo para mí increíble. Ahora que ya estamos preparados, hemos comprado todos estos collares. Vamos a ponerles caras a estas personas que nos han apadrinado a los bebés y enseñaros cuáles han apadrinado. A ver, la primera que vamos a buscar es Ginkgo de Lisa, que es, yo creo que el chungo de la camada, que es un macho. Un poquito marrón. ¡No! Ahí no, amigo. Ahí. Yo estaba diciendo que ya estáis casi aprendiendo a hacer pipí en sitios donde que ya sabéis dónde hacer pipí, pero me acabas de enseñar que no. El primero que ha sido apadrinado es este cachorrito por mi amiga Lisa. Se llama Ginkgo. Mira qué collar más bonito que tiene, ¿eh? Como todo un señor. Bueno, Hugo ha sido apadrinada por una chica filipina que está viajando en España con su furgo. O sea, que coincidencia la vida que hemos inversado los roles. Yo me voy a Filipinas y ella se ha venido para España. Desde aquí, muchas gracias. Hugo te da las gracias. Gracias, mamá. Como anécdota, este perrito era el más pequeñito de la camada y la verdad es que al inicio había mucha diferencia entre él y cualquier otro perro. Entonces yo lo que hacía era, cuando Sella no estaba amamantando a los otros, porque bueno, como hay 12 y no hay tantas tetitas, pues no daba para todos y este siempre se quedaba sin comer, así que yo aprovechaba cuando Sella estaba libre y le ponía ahí. Y mirad ahora, como le veis, está en forma, vamos, que es uno de los más grandes casi, ¿verdad? Bueno, aquí se están pegando ya. Apuntan maneras los cachorritos, ¿eh? Aquí tienes Tofu. Tofu, que ha sido amadrinada por una chica italiana que se llama Sara. Así que mira, este es tu bebiño. ¡Hola, mamaña! ¡Hola, mamaña! ¡Qué guapa es, madre! Creo que nos falta Pepa. Pepa, yo pienso que tengo Pepa. Aquí tenemos a Pepa, que también es una chica y bueno, le hemos puesto el lacito rosa que ha elegido Sofía, que es su madrina y que también es una viajera nata y ella es española. Gracias desde aquí, Sofía. Mirad qué perra más bonita es tu ahijada. Aquí tenemos a Mavi, que ha sido apadrinado por una chica que se llama Ana y que es española pero que vive en Estambul y que ya desde Estambul, cuando yo estaba en Estambul, nos escribíamos y ha decidido apadrinar a esta perrita Mavi tan bonita. Guapa. La última era un poquito especial porque es la bebiña de nuestra amiga Silvia. Y me hace mucha ilusión, la verdad, que Silvia acoja a uno de estos perritos. Y me encanta porque, primero, el collar que ha elegido es como muy de sultanía iraní, muy de la realeza y me encanta. Y segundo, ha cogido a una hembra que también me gusta mucho porque es la más aventurera. Es la primera, una de las primeras que abrió los ojos, la primera que se va lejos y la que siempre está correteando de un lado para otro, un poco como Silvia, que también es viajera y siempre está de un lado para otro. Así que creo que la va muy bien. Y desde aquí, amiga Silvia, te quiero. Mira qué perra más bonita, le estás dando buena vida. La perrita, bueno, por honor a Silvia, que su página se llama Cualquier Destino, se llama Destino, Desti para los amigos, no te olvides. Hola amigos de YouTube, suscribiros a mi canal.
quería daros las gracias por contribuir a que estos perritos tengan una vida mejor, y que si también queréis hacerlo vosotros, siempre lo podéis hacer desde nuestras plataformas en Patreon, en Tipeee, y creo que en YouTube también se puede. Y bueno, la próxima vez que nos veamos, chicos, nuestro destino quizás habrá cambiado. Mañana tendremos nuestra respuesta de nuestra extensión de visa, porque nos estamos quedando más tiempo del que queríamos en Irán, porque no tenemos claro si podemos cruzar la frontera con tantos perritos. Entonces estamos intentando darles el mejor hogar, como os lo he dicho antes, a todos los que podamos aquí en Irán. Si no conseguimos esto, quizás tengamos que aparcar el viaje y ir marcha atrás para intentar buscar familias de acogida a estos pequeños. Si por el contrario conseguimos que estos perritos, o la mayoría de ellos, sean adoptados en Irán, continuaremos el viaje, y hasta entonces habrán pasado muchas cosas, los perritos habrán crecido quizá muchísimo y quizás alguno habrá encontrado a su familia, pero eso solo lo sabremos en el próximo vídeo, así que ¡hasta luego!